Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San José Artesano, esposo legal de la Santísima Virgen María y confesor. El Papa Pío IX, en 1847 engrandeció y universalizó la fiesta del patrocinio de Señor San José, transformada esta fiesta por Papa Pío XII en el año 1956 en la fiesta del 1 de mayo, en la que los hijos de Adán y Eva, condenados a la ley del trabajo, veneran e invocan al dulce carpintero de Nazaret, que les enseña a buscar en él un motivo de dicha para esta vida y la de la más allá. Ustedes saben que el trabajo es duro, cuesta sudor, cuesta problemas. ¿Por qué? Y porque hubo el pecado original. El pecado original sí afectó a todo, absolutamente a todo. Y Dios quiere que con sudor de su frente Adán gane su pan y Eva dé a luz con sudor de frente y dolores, ella también. Entonces el trabajo que los hermanos desde el pecado original ya no es fácil. Sin embargo, cuando uno trabaja como Dios manda, bien, Dios bendice los esfuerzos, de hecho es meritorio, todo trabajo es meritorio. Por desgracia, los pueblos paganos, por haber perdido poco a poco la revelación primitiva corrompida, los demonios intervinieron haciéndose adorar como si fueran dioses, con tanta mentira, enseñaron tantos pecados, injusticias y mentiras a los hombres, se hicieron pasar por dioses dijes, y estos hombres engañados por los demonios, bien empezaron a practicar el egoísmo más nefasto que puede existir. Conquistaron otros pueblos, dominaron otros pueblos para hacerlos esclavos suyos y obligarlos a trabajar para ellos. Y para ellos trabajar con la mano casi era indigno. Por eso había tantas guerras en el paganismo, para buscar esclavos y hacerlos trabajar para ellos. Entonces, para el paganismo, el trabajo, digamos, manual, no era honroso. De ahí tantas injusticias, tantos problemas y lágrimas y odios y rencores entre la gente. Nuestro Señor Jesucristo vino y precisamente para enseñar a los hombres estas cosas, bien, se puso a trabajar con sus manos. Se hizo trabajar y de ahí el hijo del carpintero, dice el Evangelio, ¿no? Nuestro Señor trabajó con sus manos toda su juventud, desde que pudo trabajar, digamos, póngale de niño chiquito a los 6, 7 años, a los 30 años trabajó como carpintero, fíjese. Nuestro Señor enseña no con palabras muchas veces, sino con hechos, con actos. Y Señor San José, precisamente, el padre adoptivo y putativo de nuestro Señor, también siendo de profesión carpintero, y bien la Iglesia lo da como modelo a los trabajadores. El cristianismo cambió el trabajo, la ley del trabajo. El cristianismo, con la evangelización de los pueblos, poco a poco tuvo influencia sobre los corazones, las mentalidades, y ya para los cristianos el trabajo no era algo vergonzoso, sino algo honroso, debido a que Dios encarnado trabajó con sus manos, con sudor de su frente para darnos el ejemplo. Incluso el mismo San Pablo, bien dice en su discurso a los presbíteros, obispos de Éfeso, capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, dice, yo no fui gravoso por nadie de ustedes, estas manos mías, dicen, han conseguido el pan mío y el pan de mis colaboradores en la evangelización. Con el tiempo, la gente evangelizada empezaron a trabajar y empezaron los monjes, los padres del desierto, a trabajar, ganar su vida con sudor de su frente, y con la evangelización del Imperio Romano, y bien las leyes cambiaron. Las leyes cambiaron en favor de lo que es justo y bueno, y los mismos cristianos empezaron a trabajar con sus manos
para imitar a Cristo nuestro Señor y al Señor San José y a todos los santos. Y gracias a Dios, durante muchos siglos, hasta la revolución anticristiana, masónica, liberal, hecha en Francia en 1789, los trabajadores no eran enemigos del patrón, eran más bien como hijos y amigos y familiares. Había lo que se llama las corporaciones. Las corporaciones, era un sistema de trabajo cristiano que era como una familia, la empresa de una familia. No había oposición, odio, rencor entre patrón y trabajador, trabajador y patrón, sino es como una familia. Y tenían sus derechos sociales, claro, su seguro social, su sueldo correcto, y los sueldos eran según los ingresos. Los ingresos. Este es algo maravilloso. No había capitalismo, no había usura, no había estos métodos hoy realmente chupasangre del pobre y injustos. Llegó la revolución. Y la ley La Chapelier abrogó todas estas cosas cristianas y entregaron a los trabajadores a la merced de unos capitalistas, de unos usureros, de unos egoístas. Y de ahí vino el nefasto siglo XIX, el trabajo realmente a la pagana. Imitaron los paganos de antes, un sueldo mínimo miserable y hacer trabajar horas y horas y horas y horas. Y ahí está todavía la reacción del Evangelio y de los sociólogos y políticos católicos del siglo XIX y de la misma Iglesia Católica con Rerum Novarum del Papa León XIII, protestaron contra este sistema. Protestaron, por ejemplo, contra este sistema al punto que son los sociólogos católicos, políticos católicos, la idea cristiana en la sociedad que influyó para prohibir el trabajo de los niños. Hacían trabajar niños chiquitos, horas y horas como esclavos. De cierto modo, hacía trabajar las mujeres que esperaban su bebé. Toda esa mejoría de las leyes vino de los sociólogos católicos de la idea cristiana. Pero también influyeron, copiando a los cristianos, como hoy las sectas, los musulmanes, budistas, como los cristianos, haciendo hospitales, etcétera, etcétera. Copiando a los católicos, intervinieron los comunistas, los disques socialistas. Pero ellos en forma de odio y rencor y de lucha de las clases tienen que odiar. Pero es una locura. ¿Por qué? Porque si no hay patrón que tenga empresa, el trabajador ¿de dónde va a sacar trabajo? Hace falta los dos, apoyar uno a otro. Entonces, la mentalidad cristiana no es de lucha, de odio, es más bien de caridad y de justicia. Y de trabajo como una familia. En la medida que una empresa avanza bien, todos ganan. Pero si el trabajador con idea comunista, atea, antihumana, anticristiana, es enemigo del patrón, es un tonto. Es como el viajero es enemigo del dueño del barco. Se hunde el barco, él también se hunde. Y de ahí los problemas que sabemos, por desgracia, todos. Y por desgracia, con la decadencia actual del cristianismo, digamos, de la Iglesia Católica, la gente ni idea tiene que hay una justicia social cristiana, que hay una doctrina social cristiana en la economía. No saben. No saben. Para muchos es socialismo, comunismo o capitalismo usurero. Ni uno ni otro. Somos cristianos. Es la ley cristiana de la justicia, de la caridad y de la hermandad debe prevalecer. Y por esta razón, la Santa Madre Iglesia hoy, en esta fiesta precisamente de San José, trabajador, carpintero, nos hace leer esta lectura sacada de la carta a los Colosenses. Les aconsejo leer esta carta a los Colosenses a partir del capítulo 3, la segunda parte es morales, consejos de vida cristiana. Realmente es algo extraordinario, habla de las virtudes cristianas. Y dice, hermanos, tened caridad, que es el vínculo de la perfección. Si no hay caridad, no hay perfección y no hay unión, ni concordia, ni paz. Caridad, el amor divino, que es vínculo de la perfección, que une los corazones. Y la paz de Cristo exulte en vuestros corazones, en la cual habéis sido llamados
para formar un solo cuerpo, no división, no oposición, no odio, sino la paz y la caridad de Cristo nos llaman a formar un solo cuerpo, una empresa de una familia. Sed agradecidos, sí, todos hoy deben ser agradecidos, aunque sean ateos y perdidos, bien lo que tienen positivo lo deben al cristianismo. Quieran, no quieran, así es, pero no lo saben, no quieren saberlo. Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por Él. Entonces todo lo que uno hace de palabra, de obra, debe hacerlo en nombre y por amor a Cristo nuestro Señor, dando gracias. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como quien obedece al Señor y no a los hombres, teniendo en cuenta que es del Señor de quien recibiréis la recompensa, como recompensa la herencia eterna. Entonces todo lo que hacemos, hagámoslo de corazón, como quien obedece a Dios y no a los hombres. Y esto cambia totalmente. El que trabaja, el que hace sus deberes, sea lo que sea el trabajo que hace, si lo hace por amor a Dios, como obedeciendo a Dios y no a los hombres, primero lo hace de corazón, segundo lo hace bien, y tercero tiene herencia, tiene recompensa por su trabajo. Tiene recompensa por su trabajo. En el libro de latín vi un dibujo, todos eran esclavos, todos trabajadores de campo eran esclavos, ¿no? Entonces no le importaba para nada el trabajo. Para nada, y estaban ahí a pesar suyo. Entonces había un esclavo así en la sombra de un árbol, sin trabajar, dejar la tierra así, y de repente vio su amo llegar, y brincó rápidamente, tomó el aparato para trabajar, para ver que había hecho algo. Pobrecito. No, el cristiano trabaja. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, Dios nos juzgará, Dios nos recompensará, y por lo tanto, lo que dice aquí San Pablo concuerda: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como quien obedece al Señor y no a los hombres, teniendo en cuenta que es del Señor de quien recibiréis la recompensa, por recompensa la herencia, servid a Cristo nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, la mentalidad cristiana cambia totalmente la perspectiva del trabajo. Cambia todo. Y un patrón cristiano debe ser un hombre justo, pagar los sueldos justos, pagar los derechos sociales. Una persona que trabaja 20, 30, 40 años y no tiene seguro, no tiene nada, mañana lo despiden, no tiene nada, no es justo, no es correcto. De hecho, el seguro social es inversión católica. Inversión católica. Muchas veces, muchas cosas que tenemos actualmente vienen del catolicismo y la gente no sabe. Claro, con espíritu católico. El sueldo cristiano de los tiempos pasados era según la familia, no un sueldo fijo y se acabó. Un padre de familia que tiene hijos tenía mayor sueldo que un soltero. ¿Por qué? Porque este hombre alimenta a la nación. Entonces, tratemos de tener una mentalidad cristiana, y los que trabajan, es bien que siembren en lugar de su trabajo el espíritu cristiano de la caridad, de la justicia cristiana, del amor al prójimo, amor a Dios, y que Dios interviene en este asunto. Y los que son patrones también tengan este cuidado de considerar como hijos suyos, como hermanos suyos al trabajador, y no como un esclavo. Ya le di su sueldito, que trabaje, ya no me interesa los demás. Un patrón cristiano debe también preocuparse de la salvación eterna de sus trabajadores. No solamente debe procurar que haya pan por esta familia, el pan, todo su alimento, el vestido, etc. También debe procurar su salvación eterna. De ahí evitar la inmoralidad, por ejemplo, en el lugar de trabajo, evitar la inmoralidad. No debe aceptar que haya cosas malas, no debe aceptar revistas o películas, etc. malas. Debe, si no están casados por la iglesia, ayudarlos que se casan por la iglesia, si son católicos. Si no son católicos, ayudarlos que conozcan más a nuestro Señor y se hagan bautizar. Si no han hecho su primera comunión, confesión, bautismo, bautizarlos, ayudarlos. Todo esto también interviene. Hoy toman el trabajador como un instrumento y no le importa su vida espiritual. Y bien, esto no es justo tampoco, porque muchos
Muchos problemas actualmente en las familias, problemas sociales, humanos, son problemas religiosos. La mayor parte, podemos decirlo sin equivocación, la mayor parte de los problemas actuales en la familia, en la sociedad, en el trabajo, bien, son problemas religiosos. Alguien humorístico hizo un dibujo, un niño llorando, dice, donde no hay Dios ni leche hay para los niños en la familia. Donde no hay fe en una familia, no hay ni leche para los niños. Y es verdad. La sociedad actual sufre como está sufriendo, y sabemos que sufre porque ya no tiene fe. Porque el egoísmo de origen, pagano, neopagano, Antiguo Testamento y protestante, hizo el capitalismo usurero. No les importa que mueran millones de personas. A estas personas, pobres de ellos, se hicieron idólatras del dinero. En el capítulo 5 de los Efesios 5:5, y bien San Pablo dice, téngalo por dicho, entendido, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún avaro que es idólatra heredará el reino de Cristo y de Dios, si no se convierte. La avaricia, el capitalismo usurero, es una cosa nefasta para los pueblos. Pero como ellos tienen el control, entonces ellos dominan, y los gobernantes, también ateos o miedosos, no convencidos de la fe cristiana, los dejan hacer. No es justo. Pero ¿qué hacemos? Pidamos al Señor misericordia, y nosotros al menos hagamos todo lo que hacemos, hagámoslo de corazón, como quien obedece al Señor y no a los hombres, teniendo en cuenta que es del Señor de quien recibiremos la recompensa en herencia y no de los hombres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.